me compré el dron para hacer una foto. O sea, yo quería hacer una foto que la quería hacer sí o sí. Todos esos proyectitos que había tenido a lo largo de mi vida me marcaban de que yo quería emprender, de que mi camino, el final era emprender y que lo quería hacer lo antes posible. Bienvenidos a Circuitos Inusuales, un podcast de Yuki donde conversamos con hacedores creativos sobre los estímulos, desafíos e interrogantes que los trajeron hasta acá. Porque como nos gusta decir, la creatividad tiene su propio recorrido. Mi nombre es Josefina Rodríguez Egaña, fundadora de Yuki y anfitriona de este nuevo espacio que tanto nos entusiasma. Yuki es una comunidad y agencia creativa que reúne el talento de esta generación. Busca ser plataforma de expresión cultural y de exploración de ideas, promoviendo la búsqueda constante y la colaboración como forma de hacer. Mati De Caro es emprendedor múltiple, cofundador y director creativo de Huerta Coworking, casita querida de Yuki desde hace más de 4 años, donde llevamos a cabo los encuentros que tanto nutren a nuestra comunidad, y cofundador de Senda, una agencia de marketing digital con clientes muy zarpados que no para de crecer. Y fotógrafo autodidacta, fan de la simetría, de la arquitectura y del buen diseño. Nacido en el barrio de Flores, desde muy chico se visualizó emprendedor y tras hacerse una base de experiencia corpo en empresas como IBM y Mercado Libre, supo convencer a sus amigos de zambullirse en la aventura de emprender hace 8 años. Mati transmite mucha confianza en sí mismo, es alguien consciente de los recursos con los que cuenta y de lo que es capaz, y como buen detallista, sabe cómo poner a jugar a su favor los mismos detalles con los que se obsesiona para volverlos valor agregado. Es también dueño de una vibra hermosa, transmite buena onda a quien se le cruce, súper sociable y dueño de un mundo interior, mejor dicho, universo gigante. Y un muy buen olfato. Mati es el early adopter por definición. De esas personas que saben olfatear ese no sé qué de lo que se viene antes de que la mayoría se avispen. Con ustedes, Mati De Caro. Mati De Caro, bienvenido a Circuitos Inusuales. Gracias por estar acá. José, ¿cómo estás? Gracias a vos por la invitación. Un placer. Che, bueno, vamos a arrancar con una ronda rompehielo, como le decimos, antes de pasar a los temas profundos. Un disco. Soy muy fan del primer disco de King, Hopes and Fears, me encanta. Lo escuché mucho en su momento y trato de volver siempre. Una cafetería porteña. Y Cuervo. Es medio obvia la respuesta, pero fue el primero de todos. Una película. Me gusta mucho Atrápame si puedes. ¿Con quién te tomarías un vino? Un vino con muchas personas. Soy muy fan de Arctic Monkeys, así que quiero que me tomaría un vino con Alex Turner, que debe ser un buen tomador de vino. ¿Un libro que recomiendes? Puede ser 2. Contagio, un libro que me gusta mucho, que habla de cómo las palabras se contagian y cómo las historias contagian. Y Free Play, que lo leí porque vos me lo recomendaste y me encantó. Que habla mucho de improvisar y me encanta. Bien. 3 ítems que requieras siempre en tu vida. Organización previa a todo, trato de llegar con todo organizado cuando hago algo. Creatividad, que todo lo que haga tenga un poco de creatividad. Y alegría, disfrutar. Me gusta mucho disfrutar las cosas que hago. Qué lindo. Mati, ¿de dónde venís? Vengo del barrio de Flores, nací en Caballito. Mi corazón siempre estuvo en Caballito, pero viví casi toda mi vida en Flores. De una familia de 3 hermanos varones, con una madre muy presente, un padre muy laburador. Mi viejo labura toda la vida, y mi vieja fue ama de casa hasta que se separaron. Entonces vengo de mucha crianza materna en el hogar. Familia clase media, laburadora, nunca faltó nada, nunca sobró nada. Entonces siempre con muchas ganas de hacer desde mi lado para tener las cosas que me gustaban, todas las cosas que quería hacer. Siempre tratar de hacerlas por mi cuenta, porque nunca había algo extra para darme un gustito. Entonces siempre trataba de darme esos gustitos por mi cuenta desde chico. ¿A qué edad se separan tus papás? 19, 20 tenía yo. Ya había terminado el secundario. Sí. Mirá. ¿Y sos el del medio? Soy el más grande. Mirá. Soy el más grande. Los hermanos, históricamente siempre todo el mundo piensa que soy el del medio. Siempre. Y piensan que mi hermano Nico, gran artista, siempre es el mayor. Pero yo soy el más grande. ¿Vos sos el más grande? O sea, tenés 2 más chicos. 2 más chicos. ¿De qué edades? Y yo ya tengo 36, 34 y 32 más o menos. Tenemos 2 años bastante de diferencia cada uno. parejitos, sí. En un momento compartimos secundaria los 3. Primer año, tercer año, quinto año. Y son 2 varones.
2 varones. Ok. Los 3 varones. Ok. Muy tranquilos. Muy criados por madre. Con una madre que nos dejó siempre. Nos dejó ser. Nos incentivó a ser, nos incentivó a crear. Siempre venía pensando mucho en esto que es. A cada uno siempre nos dio las herramientas para hacer lo que más nos gustaba. De los juguetes que elegíamos, los juegos que teníamos, siempre nos dio como las herramientas. Yo quiero hacer esto, bueno, nos compraba lo que podía para hacer eso. Entonces siempre nos dio las herramientas para fluir, para hacer y para crear. ¿Cómo es tu relación con tu papá? No, muy buena, siempre tuvimos buena relación. Siempre por ahí un poquito más distante, más hombre, si se quiere, más padre. Estaba poco en casa porque la verdad que siempre laburó mucho, pero me inculcó el fútbol y mi fanatismo por Ferro, que para mí es algo de mis cosas que me marca, así que siempre agradecido por eso. Y cuando señalas esto que de tu mamá, de habilitarles a vos y tus hermanos herramientas para poder explorar lo que les gustara, desde los juguetes hasta, supongo, materiales, no sé, para dibujar, qué sé yo. En tu caso, ¿qué era? Mira, yo siempre me gustaron, por algún motivo, siempre de chico me gustaron los juegos que eran más de crear o experimentar que jugar en sí. Más que un muñequito me gustaba tener, o sea, cuando era chico tuve telescopio, microscopio, íbamos a la juguetería y yo flasheaba con unas cajas que se vendían, no sé si existen todavía, eran como unas cajas muy grandes, experimentos número 1, experimentos número 2, y venían como tubos de ensayo y cosas para experimentar, o quería un videoscopio, un telescopio, o compraba unas cosas que eran como unos metales que vos atornillabas y armabas como estructuras, media arquitectura, o tuve también una época algo que se conectaban unos cables y armabas diferentes circuitos, pero nunca fue como una devoción, una de esas en particular. Eran todos juegos que me permitían aprender, crear, hacer cosas desde otro lugar. Como que me divertía, lo lúdico lo encontraba en eso, en experimentar, en crear. ¿Te acordás qué querías ser de chiquito cuando fueras grande? Ligado a esto, una época muy fuerte de biólogo marino, pero después una vez que ya un poquito más entrando en la adolescencia, cuando empecé a darme cuenta que me gustaba emprender, tuve muchos emprendimientos de chico. Cuando me di cuenta que me gustaba emprender, fue como que mi cabeza siempre fue enfocada en tengo que estudiar administración, tengo que emprender del lado más empresarial, si se quiere. Entonces como que lo empecé a tener más claro a los 12, 13 años un poco ya tenía claro ese camino, pero de chico quise estudiar astronomía, quise ser biólogo marino, esos son como lugares mi sueño era vivir en Madrid y estudiar a las ballenas. Qué llamativo esto que decís que a los 12, 13 vos ya sabías que por ahí tu camino era más de emprender. Me pregunto a quién, si te acordás de a una clase en el colegio o a alguien que vos hayas visto y hayas dicho, esta persona es emprendedora. O sea, ¿qué entendías por emprendimiento o por emprendedor en ese momento? En ese momento entendía como generar mis propios ingresos. Hoy es una frase media trillada, porque hay muchos diciendo generar tus propios ingresos, pero era, me quiero comprar A, tengo que ganar guita para comprarme A. Y en ese momento me pasaba, mi vieja es de Perú, entonces yo me la pasé todos los veranos de mi infancia hasta los 17, 18 años. Terminábamos las clases con mis hermanos, nos íbamos a Perú de diciembre, enero, febrero, y volvíamos a veces mi vieja sacada un día antes de arrancar las clases, tipo, volvíamos del avión, mochila, primer día de clase. Y Perú es un país súper emprendedor. Y hay algo muy rico en el emprendimiento de Perú porque está más en la calle. Es un emprendimiento muy informal, si se quiere, pero hay mucha gente emprendedora y creo que ahí curtí mucho del mundo emprendedor. Y me pasaba que por ahí iba a los veranos allá y decía, quiero mi plata para comprarme mis cosas y con un primo armábamos shows de magia. Jugaba mucho con magia. Pedía de regalo cajas de magia y hacíamos un show de magia para la familia, creábamos entraditas, vendíamos tickets a la familia y hacíamos un show de magia medio pelo, más divertido que buen show de magia, pero y de golpe nos hacíamos unos mangos ahí para comprarnos algo. Espectacular. Que Flash, ¿cómo puede, no sé si hoy tenés como claro cómo puede haber contorneado tu universo estético, incluso sensorial, diría, como desde la estética hasta los sabores, haber curtido tanto Perú de tan chico? Sí, yo creo que sí, un montón. Y además, una vez ya más de grande, porque cuando íbamos con mis hermanos era pasar en Lima, con la familia, todo el verano. Tengo muchos amigos de allá. Pero por ahí una vez que empecé a ir más de grande, me gusta ir por lo menos una vez al año a Perú. Creo que salvo el año de pandemia
y alguno que otro voy por lo menos una vez al año a Perú y empecé a viajar y a conocer diferentes ciudades de Perú y es un mundo, una cultura increíble, increíble que me encanta. Y lo que vos decís, los sabores, la comida es increíble. Y curtí mucho de eso, o sea, el ceviche me gusta desde que tengo noción porque lo comía de chico. O sea, era el verano ir y comer ceviche y uno a medida que va conociendo eso, y para mí, yo no solo tenía todo lo que me pasaba acá viviendo en Buenos Aires, sino de golpe 3 meses al año vivía en Perú casi, porque literal nos íbamos de punta a punta. Inclusive a mí a mí me gustaba tanto la cultura, allá la gente, estar cerca de la playa, tener la playa a 10 minutos. eh, Me pasaba que cuando terminé, me acuerdo del CBC, hice un esfuerzo extra al final para promocionar las materias, para poder irme el 1 de diciembre y ya en esa época ya mis hermanos ya estaban en ir a Gesell, viste, ir acá, que yo he ido, pero me gustaba ir a Perú todavía. Y ese año me fui solo todo el verano. O sea, fue mi primer año que me fui de diciembre a febrero solo. Y me quedaba en la casa de mis amigos, en la casa de familiares, y me gustaba toda esa cultura distinta de la que tenía acá el resto del año. ¿CBC de qué? Administración, licenciado en administración. ¿La terminaste? La terminé, la Bien. arranqué, la terminé, prolijo, como que sabía que era una herramienta que me iba a servir. Y me pasó algo también muy loco que yo fui a un colegio en Flores, ahí se llama el Colegio Yontal, que en 7º grado, viste, ya tenés que elegir bachiller. Y estaba informática, administración y diseño y audiovisual. Hoy me preguntás, hoy elegiría diseño audiovisual. Terminé estudiando administración, pero elegí informática. Y siempre digo que fue una de las mejores decisiones. Me dio herramientas porque, no sé, en primer año ya sabía usar Corel, me fui crack en Excel, o sea, un montón de cosas que me sirvieron para la vida que dije, qué bien elegí para incorporar herramientas para el resto de mi vida en todos los aspectos. Sí, qué bien. ¿Y cómo fue, cuál es el paso siguiente que das después de administración? ¿La UBA? Sí, estudié en la UBA, administración, y el siguiente paso fue empezar a aplicar todo lo que había estudiado ahí. O sea, en un momento yo, en realidad lo que me gustaba estudiar era marketing. No veía necesario pagar una carrera en una universidad privada, porque en la UBA no había marketing per se, entonces yo quería ir a la UBA y estudié ahí. Y después empecé una carrera tradicional, corpo. Mi primer laburo fue en Mercado Libre, 3-4 meses, cuando tenía 18 años. Y después laburé 3 años en IBM. Laburo mucho más ligados a el mundo de la licenciatura en administración, que es lo que había estudiado. ¿Y después qué siguió? Y después siguió una vez que, o sea, yo siempre ya tenía el chip de que todo lo que estaba haciendo, estudiando, era para emprender. Yo, todos esos proyectitos que había tenido a lo largo de mi vida me marcaban de que yo quería emprender, de que mi camino, el final era emprender y que lo quería hacer lo antes posible. Entonces uno de los primeros proyectos que tuve con 2 amigos, un proyecto de una marca de productos para turistas, donde contratamos a un par de ilustradores. Nos hacían diferentes dibujos de la cultura argentina medio graciosos, que era una idea que había traído de Perú también, que la había de ir tanto a Perú, y dije, che, esta idea está buenísima, en Argentina no existe nada parecido. La llevamos a cabo, me fui a Iguazú, fui el único que renunció en ese momento. Yo laburaba en IBM, 3 años de IBM, dije, che, yo renuncio. Mis amigos siguieron laburando en sus empresas, yo renuncié y viajé a Iguazú y ofrecíamos productos tipo cuadernos, remeras, tazas, productos para turistas. Fue como mi primer proyecto. Y aprendí un montón, porque en esos momentos, no sé, no pensaba en cosas como, che, necesitamos inversores, era como, che, hagamos, hicimos, y crear una marca. Fue como el primer contacto con crear algo, crear una marca, y me encantó y aprendí un montón. Ahí te estoy hablando, yo tenía 22, 23 años, más o menos. Espectacular. Sí. ¿Quién fue la primera persona que creyó en vos? Creo que te puedo nombrar 2. Una es Alicia Perreta, siempre es una profesora de matemáticas de 6º grado. Me mandaba olimpiadas de matemáticas. Yo tuve, como mi primaria y mi secundaria fueron muy vinculadas, me gustaban mucho las matemáticas. Me salían fácil, me gustaban y me mandaban olimpiadas de matemáticas y ella me volvía loco cuando tenés que ir. Yo me da vergüenza, tipo, no quiero ir a participar y a competir. Dijo, te va a gustar, y me mandaba a las olimpiadas de matemáticas de 6º grado. Y después, yendo por ahí a un plano más actual, siempre me gusta contar una historia que es, yo en un momento, y ahora podemos ir más al fondo de eso, ¿no? Pero cuando empiezo a sacar fotos con el dron, fotos de arquitectura con el dron, a mí me parecía que estaba haciendo algo que por ahí era medio único. No había mucha gente que tenía un dron, yo estaba haciendo unas fotos que estaban buenas y todavía no las miraba mucha gente. Y un domingo a la tarde estaba tirado en el sillón y dije, ¿qué pasa si las subo a Twitter?
Y las subí a Twitter y me escribe, las retuitea y me escribe Alejandro Xome, que es un divulgador de arquitectura, influencer de arquitectura, que le encantaron las fotos, las compartió, y a partir de ahí fue como se viralizaron esas fotos y de golpe fue como se me abrió una puerta, de ahí en adelante se me abrió una puerta enorme y siempre que puedo lo nombro y siempre que puedo le escribo, le agradezco porque fue tipo como un empujoncito diciendo, che, esto está bueno, tipo, seguí por ahí. Y todo lo que pasó después fue como muy loco. ¿Qué? Contame más. De golpe me di cuenta de que lo que yo por ahí intuía que era, che, estoy haciendo unas fotos que están buenas, que como que estoy mostrando otra mirada de un edificio o de... el dron te permite, que es algo que me vuelve loco a mí, mostrar las cosas de otro punto de vista. O sea, el punto de vista tradicional de una cámara de fotos o de una persona caminando por la calle es, estoy acá parado, miro para arriba, para abajo, y el dron te permite ir a unas visuales que solo las ves desde el dron o de un avión o de un helicóptero. Con el dron es mucho más fácil. Y de golpe dije, che, ¿cómo se verá este edificio de arriba? ¿Cómo se verá este edificio frontal? Y yo el dron me lo había comprado originalmente. Me compré el dron para hacer una foto. O sea, yo quería hacer una foto que la quería hacer sí o sí. Yo en ese momento sabía muy poco de fotografía técnicamente. Pero intuía que la única forma de hacer esa foto era con un dron. ¿Por qué? Porque es el Hospital Naval, que está al frente del Parque Centenario, y enfrente hay un parque. O sea, no hay forma de subirse a algún lado con un lente tele y sacarle foto a las ventanitas del Hospital Naval. Dije, necesito un dron. Y con las ganas de hacer esa foto, me compré un dron y saqué esa foto. Y esa foto también me trajo un montón de cosas, como parecer un libro, o sea, un montón de cosas que fueron a partir de esa foto única. Y de golpe, mucha gente empezó como a consumir ese tipo de fotografías que yo hacía, y confirmé que por ahí estaba haciendo un estilo de foto que todavía no le estaba haciendo a nadie y que me mostraba como algo distinto, que eso a mí me divertía. Uh-huh. Y ahí, o sea, ahí ya estamos hablando de un momento en el que la fotografía ya es algo en tu vida por el cual se hizo el capricho de comprarte un dron para una foto que me parece espectacular, como ese nivel de determinación, sí, caprichosa, diría, u obstinada. Sí, siempre digo que si no lo compraba, si dudaba 2-3 días más en comprar el dron, que inclusive fue alguien de Huerta, o sea, mis amigos de Yunque me dijeron, che, hay alguien de Huerta que tiene un dron que no lo usa, se lo trajo de Miami, no lo usa, escribile, le escribí, me dijo tanto, le dije, mañana traigo la guita, se lo compré, y sudaba 2-3 días más, yo no sé si empezaba a sacar fotos con el dron y terminaba donde estoy hoy. Claro, claro. Y ahí, ¿cómo es para atrás? ¿Cuál fue? Porque todo esto, vos ya la fotografía era algo en tu vida. Sí. ¿Cómo aparece? ¿Cuál es el estadio previo, digamos? A mí me pasa que en 2012, 2013, y me acuerdo por ahí hasta el día exacto, yo soy muy fanático de la simetría, muy fanático de Wes Anderson, obviamente. La primera vez, una de las 2 veces que probé hongos, terminé el viaje en la casa de una amiga, nos fundamos 4 amigos en Olivos, y dijimos, vamos a una peli, y vimos Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. Y me acuerdo perfecto cómo yo en el listón en el que estaba, me dediqué a ver la película. No le di bola al guión, a lo que estaba pasando en la película, solo le di bola durante 2 horas a ver la simetría, las distancias, todo, y dije, che, esto es increíble. Yo ya como que venía consumiendo eso, pero ese momento fue como un clic de decir, esto es espectacular. Yo también quiero jugar con eso, yo también quiero experimentar con eso. Y obviamente empecé a entrar en el mundo de la fotografía más con... yo veo las fotos que sacaba por ese momento con el celular y que subía a mi Instagram en 2013, 2014, 2015, y trataba de sacar lo más simétrico posible siempre, y después empecé como a evolucionar por ese lado, cada vez a consumir más a Wes Anderson. Me hice fanático y hoy soy como el representante acá de una cuenta que es Accidental y Wes Anderson, que ya es conocida mundialmente, que tiene 2 libros, y la foto del Hospital Naval, cuando me compré, mi objetivo era, che, quiero aparecer, yo también quiero aparecer en esa cuenta. Y empecé a experimentar muy lentamente, y obviamente desde que me compré el dron, hice el camino inverso por ahí a cualquier fotógrafo, que es, tengo una cámara, aprendo fotografía, empiezo a sacar fotos y termino comprándome un dron para buscar otra cosa. Yo primero tuve un dron y a los 2 años me compré una cámara de fotos, mi primer cámara de fotos. O sea que, como que, y también me parece que a la inversa, como que vos entendiste primero cuál era el estilo
o la perspectiva que te interesaba explorar y desde ahí te pusiste a explorarla en vez de abrir la puerta a un universo gigante de posibilidades y después entender dónde especializar. Sí, y confié mucho siempre en mi intuición. Como que siempre le di bola mucho a mi intuición. Che, tengo ganas de hacer esto. Soy como tengo ganas de hacer algo, veo la forma más práctica, rápida de hacerlo, para que no quede, como decía antes, ¿viste? Para que no quede en la nada. O sea, me gusta, si tengo una idea, traté de llevarla a cabo. En ese momento la idea era esa y me abrió un mundo que empecé a conocer que me volvió loco. Y siempre como que le di mucha bola a dos cosas, la intuición y la originalidad. Inclusive ahora uso menos el dron porque de golpe todo el mundo tiene un dron y todo el mundo saca fotos y hace videos con el dron. Y ahí me divertía cuando podía mostrar algo que no cualquiera podía mostrar y mostrar algo diferente, original. Incluso me ha pasado decir, che, tengo ganas de sacarle foto a este edificio. Cuando veía que alguien ya le sacaba, era como, ya está, ya alguien lo mostró, buenísimo. Digo, lo que yo quería es que la gente vea una foto distinta de ese edificio. Si alguien la saca, espectacular. Yo ya no la voy a hacer, Claro. ya la hicieron. Me gusta Sí. que siempre la búsqueda vaya por ahí. Está buenísimo. ¿Y cómo fue el camino de emprender ya de grande junto a tus actuales socios? Bueno, cuando el proyecto este que te había contado antes de las remeras, de los productos para turistas, medio que lo damos de baja porque nos dimos cuenta de golpe, che, necesitamos guita para crecer, no había, lo dimos de baja. Yo entré a laburar en una agencia de marketing digital, me gustaba el marketing, sentí que era por ahí y aprendí un montón de paid media, marketing digital, o sea, una vertical completamente distinta al laburo que había hecho por ahí en IBM, en empresas más corpo. Y después de estar 3 años en una agencia, de golpe otra vez el bichito de emprender. Yo siento que cada 3 años me pique ese bichito, que ahora lo logré calmar creando de otra forma, pero cada 3 años me venían las ganas de dar vuelta a la página, cambiar, el cambio, siempre me gustó el cambio, entonces cada 3 años me gustaba, 2, 3 años cambiar. En ese momento, che, tengo ganas de emprender, me cansé de laburar en una agencia, tengo ganas de emprender. Y lo primero que había hecho era empezar a dar cursos de marketing digital, cuando no existía Coder House, cuando nadie daba cursos de publicidad en Facebook, en Google. Con una amiga ahí de la agencia dijimos, che, si damos clases de esto, todo el mundo me pregunta, todo el mundo quiere aprender, nadie lo explica. Creamos una mini escuela de marketing digital. Y después de un par de meses de eso, gracias a esos cursos conocimos el mundo del coworking, que yo no lo conocía. O sea, WeWork era incipiente, en Argentina WeWork no existía todavía. Y dijimos, che, ¿dónde podamos dar estos cursos? Y conocimos el mundo del cowork. Y Agus, uno de mis socios, un mes antes de que yo renuncie, él ya había renunciado a la agencia. Entonces él tenía tiempo para dar cursos a la mañana. Digo, che, Agus, ¿está para dar un curso días de semana a la mañana, ahora que estás, no al pedo, pero ya estás con tiempo libre? Me dijo, sí, obvio. Y cuando fue al cowork, me dijo, che, ¿qué onda esto del coworking? Y la vez que nos juntamos siguiente a eso, dijimos, pongamos un coworking. Así, o sea, en seco. Y nos miramos y dijimos, explorémoslo, hagámoslo. Sumamos a Andy, el tercer socio, que fue el que tuvo la gran idea de decir, che, lo que sabemos hacer es marketing digital, pongamos una agencia. Y ahí al mes, o sea, fue como todo muy rápido. Al mes habíamos alquilado un PH en Palermo, donde fue el primer huerta, la huerta Coworking House se llamaba en ese momento, el primer huerta para 39 personas, y empezamos con la agencia, donde los primeros empleados y los que ejecutábamos las campañas de los clientes éramos nosotros 3. Genial. ¿Eso qué año fue? Eso fue el 2016, junio, julio del 2016. 8 años. 8 años. 8 años del primer huerta. Sí, increíble. Increíble. Estábamos muy cerca del primer huerta, era acá en Humboldt, y Charcas y Humboldt. Re mandados. Muy mandados. Y creo que es algo que a mí particularmente me caracteriza, pero creo que a todos los socios de Huerta nos caracteriza, de ir al frente, seguir, mandarse, seguir abriendo sedes, seguir explorando y seguir haciendo. Y hoy que ya tenés estos 8 años de recorrido concreto en esta etapa, pero desde antes estuviste siempre como explorando el emprender, ¿qué sentís que, no sé si un mito o una idea así media, esas canónicas del perfil emprendedor estereotipo, se derrumbó o la cambiaste, ¿viste? Como se te cambió la cabeza respecto de una premisa de esas medias icónicas. El primero es el de quiero manejar mis tiempos. Mentira, nunca vas a manejar tus tiempos. Sí hay algo que es verdad, que es
Yo laburo muchísimas más horas de las que laburaba cuando laburaba para IBM o para la agencia, lo que sea, pero laburo feliz. Feliz. Y lo que más me gusta a mí, particularmente de emprender, es dar laburo. O sea, dar laburo me parece espectacular. En la agencia somos 35 personas, en Huerta ya somos 12, porque le requiere menos personal para poder desarrollar el negocio, pero hay un montón de gente que pasa por Huerta que empezás a generar otro tipo de vínculos, pero el de los horarios, el de vas a lograr menos horas, todo eso es mentira absoluta. Mati, que se te ve como alguien bastante como intrépido, de que te mandás, de que vas al frente. ¿Qué te da miedo? Me sigue dando miedo el rechazo un poco. Es lo que me frena a veces. Por eso creo que también siempre apunto a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Lo mejor posible. Siempre me gusta apuntar al 10. A veces no salen las cosas 10 puntos, pero me gusta apuntar al 10 por miedo al rechazo de, che, esto no está bueno, che, esto no va a funcionar, esto no es lindo. O sea, desde cualquier punto, desde todas las cosas que hago, siempre está ese miedo al rechazo. De un cliente, de alguien que ve una foto que saco, me da un poco de miedo al rechazo. ¿Y cuál es la opinión que más te importa? Creo que las más cercanas, las de mis amigos. Las de mis amigos, y siempre muchas cosas las valido antes con... siempre tengo ese grupito de gente que antes o de sacar un contenido o de sacar algo de Huerta, siempre me gusta mostrarlo ahí y que me lo corrijan, que me lo devuelvan antes de que salga a la luz. Siempre me gusta mucho charlar las ideas antes de exponerlas. Eso no te da nervios que te la toqueteen, digamos, a la idea o que el feedback te haga perder autenticidad? No, generalmente voy con la idea muy cocinada, tipo más al final, como decir, che, hay algo que ajustar acá, ves algo que puede mejorar, pero muchas veces, o sea, sí me pasa por esto que te decía, que si son ideas por ahí muy nuevas y ya me la bajan, por ahí ya la descarto completamente. Pero también me sirve para, che, listo, esto no va, y se descarta. Qué bueno, como ejercicio creo que el pedir feedback, muchas veces estamos más expuestos a recibir feedback no solicitado que a ir a pedirlo. Y gozo de ir a pedirlo me causa... Me gusta pedir feedback antes de... Sí. Me gusta. Tengo mis personas de confianza, ¿no? Para pedir feedback. Digo, ir a pedir feedback cuando tu miedo es el rechazo es como que, bueno, vas también de vuelta bastante de frente a lo que podría ser tu miedo, ¿no? O sea... Sí, quizás es un mecanismo de defensa decir, si me van a rechazar, que me rechacen mis amigos de confianza antes de que salga, que una vez que esté afuera. ¿Algún prejuicio que hayas tenido vos de vos mismo? Yo tengo mucho el síndrome del impostor. O sea, no sé, mi hermano es artista de carrera, se dedica 100% al arte, estudió fotografía, o sea, estudió y terminó la carrera de fotografía, y yo a los casi 30 años dije, quiero empezar a sacar fotos, sin la parte técnica por ahí, solo con mi parte intuitiva y autodidacta de empezar a sacar fotos. Entonces muchas veces me pasa que también habiendo estudiado administración, viniendo de otro palo, siempre el síndrome del impostor lo tengo como todo el tiempo en la cabeza. Y esto que te decía al principio, me gusta ser organizado, yo tengo mi prejuicio de que soy desorganizado. Y me pasa con mi socio, con Agustín, que el tiempo me dice, me gustaría tener el orden y la organización que vos tenés con los temas. Y para mí soy lo más desorganizado del mundo. Y después me voy dando cuenta que no, pero me gusta mucho bajar a papel. Soy fan de bajar a papel las cosas, las ideas, anotar. Y eso es lo que me da orden. A mí el papel me da orden siempre. ¿Cuándo sos tu peor enemigo y cuándo sos tu mejor aliado? Mi peor enemigo cuando estoy ansioso. Sufro de ansiedad, tengo picos de ansiedad, a veces heavies, por diferentes motivos, pueden venir de diferentes lugares, pero cuando estoy ansioso no termino haciendo nada de lo que quiero hacer. Mi cabeza está completamente en otro lado, puedo estar acá hablándote y no te estoy escuchando, mi cabeza está en Narnia, y mi mejor aliado es cuando, justamente todo lo contrario, cuando estoy en paz, cuando estoy activo, cuando estoy creativo, cuando logro entrar en ese flujo de decir, que me viene justo pasando estos últimos días, por suerte, de decir, estoy en esos momentos que tengo que aprovecharlos, y me gusta caminar, me gusta salir, caminar, escuchar podcasts, mirar, anotar, dedicarle mucho tiempo a la creatividad. Me pasó ahora que estuve los últimos 2 meses fracturado, que tuve que bajar un cambio en un montón de cosas. Yo a veces soy remanija entre planes sociales, amigos, hacer, ideas, Huerta, la agencia, es como que no freno,
y esto me obligó a bajar 1000 cambios, entonces tuve como que bajar. Y por suerte me agarré en un buen momento, como para decir, bueno, ¿cómo aprovecho este momento de no poder hacer un montón de cosas como para salir por arriba de la lesión? Hay que traes con nombre propio la ansiedad, que lo primero que me pasó cuando te escuché fue pensar por dentro mío, no estoy tan familiarizada con la ansiedad. Y después dije, no, pará, yo tengo re lugares ansiosos, creo que todos los tenemos. Quizás de todos los puntos flojos de uno, quizás no es el más flojo mío, por eso no lo tengo tan a mano. Pero sí me pasó el último tiempo de entrar en contacto con la ansiedad como algo como que se viene, ¿viste? O sea, para mí claramente es un tema histórico, pero seguro en, no sé, hoy en día, entre, no sé si decir personas jóvenes o no, yo creo que hay, más allá de lo que es Argentina como un lugar muy, muy desafiante siempre, contexto muy desafiante, sí creo que hay algo de, bueno, de la exposición de las redes sociales, de la velocidad del volumen astronómico de contenido que existe, que es como un catalizador de ansiedad, ¿no? ¿Sentís que es una manera también de conocerte más a vos mismo, como más profundamente desde ese lugar, digamos, como en ese punto flojo? 100%, 100%, y yo laburé mucho en los últimos años la ansiedad en terapia, de diferentes formas, y una de las cosas que me pasa es que lo mejor que encontré en los últimos años es detectarla a tiempo, porque ese se viene que vos decís, cuando se viene y no le empezás a laburar, termino en unos picos de ansiedad de no poder dormir, de Claro. no disfrutar nada, de estar ausente. A veces se nota, a veces no. Puedo venir un día a estar interactuando con gente todo el día y que nadie me diga nada y yo estar pasándola mal, y a veces me cambia la cara. Pero una de las cosas que más laburo es agarrarla a tiempo. Y sí es verdad que un gran desarrollador de ansiedad son las redes sociales. Yo tengo mi primer paso cuando estoy entrando en momentos de ansiedad, detox por lo menos 2 días. Y el último gran pico de ansiedad que tuve, la primera forma que encontré de salir es, arranqué con un detox de 2 días, terminé como 2 semanas sin eliminado Twitter, eliminado Instagram, y volví a las bases, es decir, leer, series, Analógico. caminar, analógico, porque de ahí empezás a agarrar un poquito más de claridad. Y de ahí es mucho más fácil salir. Pero ni hablar de un pico en pandemia. Cuando No, tuve mi pico claro. en pandemia era horrible porque además no tenías nadie. A mí esto que te decía también de buscar feedback, me gusta hablar, me gusta contar las cosas, me gusta contar lo que me pasa en todos los sentidos, lo bueno, lo malo. Y en pandemia era mucho más difícil, tipo, le decía a un amigo, amiga, vamos a caminar un rato, necesito contarte lo que me está pasando. Y me pasaba de laburar y de 1 a 2, yo en ese momento laburaba 100% para la agencia, el horario de almuerzo, el horario que por ahí se tranquilizaba un poco, me iba a caminar. Y caminaba como para escapar de lo que me estaba sucediendo en ese momento, era como música, podcast, caminaba, y volver a las bases, de decir música, podcast, series, libro, me ayudó un montón a mí. Bueno, por ejemplo, esto que estás diciendo para mí es algo como un dato. Yo desconozco como los comportamientos de la ansiedad, por ejemplo, esto que saber que va escalando y que puede durar un montón de días, yo no sabía. Y qué clave que es, como cualquier otra puerta de entrada, conocerse uno mismo y esto, saber leerte a vos, de qué cosas pueden llegar a triggerear, ¿no? Como a disparar eso, como también un montón de cosas que por ahí uno en el momento le quita importancia, ¿no? Pero igual ese trigger estuvo y va por el subterráneo de uno, ¿viste? Y de repente lo usás de ejemplo en algo y decís, no, ¿por qué lo estás trayendo acá? ¿Viste? Como esos como circuitos medios engañosos de la cabeza. Yo tengo muy enganchado hoy el salir de ahí, que puede ser a veces redes sociales, pero con un montón de cosas, salí ahí. Digo, salí ahí. No es por ahí porque vas a entrar, ya te conoces. Y me pone, en el último año estuve muy contento de haberme conocido. Yo no me conocía tanto porque
la ansiedad me venía, se me iba, me venía, se me iba. Y cuando me empecé a conocer y a descubrir por qué se me dispara, cómo laburarlo, cómo salir de ahí, como que empecé a disfrutar más de eso. E inclusive estar mucho más tranquilo cuando empieza a haber un poco de ansiedad, de decir, lo puedo controlar, ya sé lo que me pasa, ya sé cómo funciona, ya sé cuál es mi siguiente paso, lo evito así, así, así. Claro, sí. Como saberte dueño y señor de ese propio síntoma, ¿no? ¿Dirías que has hecho un buen trabajo en aceptarte a vos mismo así como sos o estás ahí en el medio del barro? Hice un buen laburo, me falta todavía, me falta un poco de laburo, pero me parece que sí hice un buen laburo. Mucho tiene que ver con lo de la ansiedad, porque en esos momentos de ansiedad te odias. La estás pasando mal en todos los contextos, todo el día y a toda hora. Mati, ¿cuál es el mejor consejo que recibiste? ¿Un consejo o algún mantra que te repitas a vos seguido? Una vez alguien me dijo, y lo trato de repetir siempre y se lo digo a amigas, amigos, es pensar tus objetivos cuáles son, no a corto plazo, al plazo que quieras, cuáles son tus objetivos y trata, que a veces no es fácil y el contexto no es fácil, de que todas las decisiones que tomes en el medio, más chiquitas que sean, te encaminen para ese objetivo. Y lo pienso todo el tiempo, ¿qué quiero de acá a 2 años? ¿De acá a 5 años? ¿De acá a 1 año? ¿Qué quiero? ¿Dónde quiero estar yo? Bueno, esta decisión que estoy tomando hoy, ahora, ir a este lugar o no ir a este lugar, ¿me acerca o me aleja? Me acerca, vamos. Empezar este proyecto nuevo, ¿me acerca o me aleja esto que quiero hacer en 3 años? Me aleja, entonces mejor no. Eso trato de pensarlo todo el tiempo. Está bueno. ¿Y qué le decías al Mati del futuro? Que disfrute. Soy muy del disfrute, soy de Tauro y me gusta disfrutar. Y cuando me aparecen proyectos, una de las primeras cosas que pienso es, esto lo voy a disfrutar, me va a divertir. O sea, trato de buscar lo lúdico en todo lo que hago y decir, si esto lo voy a disfrutar, hagámoslo. Y que en el futuro pueda disfrutar y ser feliz. Gracias, Mati. No, gracias a vos. Hay personas que hacen y personas que no. Hay quienes procrastinan y quienes no. Quienes sobrepiensan todo mucho y quienes se mandan más impulsivamente. Y en realidad, en general, todos somos A en ciertas cosas y B en otras. O tenemos un poco y un poco. Si bien hay tendencias marcadas y claras, no somos nada todo el tiempo ni todo siempre. Habiendo aclarado esto, desde hace años me dedico a conocer y observar cómo es el cableado interno de distintos emprendedores y qué los hace llegar a donde llegan. Y más allá de las circunstancias, el contexto y la suerte, que siempre hacen un aporte inexorable, hay algo que es difícil de definir, pero sí puedo ubicar como una extra dosis de confianza que después de esta charla la combino con entusiasmo. O quizás sea confiar en lo que te genera entusiasmo, porque lo que me importa ubicar es lo que emana el confiado entusiasta. Creo que lo que genera mucho impacto es más lo segundo que lo primero. La confianza hasta del más confiado fluctúa y tiene vaivenes. Este rasgo que me inspira bocha tiene que ver que sobre la base de esa confianza e intención puesta en marcha hay una gran dosis de entusiasmo. Acá hay algunas definiciones. Entusiasmo, motivación intrínseca. Entusiasmo, un impulso interno para participar o perseguir algo. Entusiasmo, intenso interés, excitación y energía positiva hacia algo o alguien. Entusiasmo, actitud enérgica hacia algo o alguien. Esa dosis de entusiasmo es lo que le da a Mati ese brillo especial, ese caminar diferente. Una energía de intención gánica, de manija, por poder materializar ideas, crecer, dar trabajo, lo que sea. Podés ser crack en lo tuyo, podés ser un metedor incansable, podés ya, entre comillas digo, haber llegado, pero sin entusiasmo, sin exudar esa sustancia tan única, sos como una foto en blanco y negro, estático, del pasado. Vetusto, diría Tati. No demos por sentado ese entusiasmo y lo fundamental que es como escáner para tomar decisiones, aunque no sea el único. Y lo hermoso que es emanarlo y contagiarlo. Los problemas existen y existirán siempre. Y también está la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos, esa voz interna que shapea bastante muchas cosas. Y está el entusiasmo. Son 3 capas de data que nos recontra atraviesan y sin duda afectan mucho cómo nos movemos y cómo circulamos por los espacios. Los problemas están y vienen solos, no los controlamos. Cómo nos hablamos se reelabora, pero es algo que solo nosotros escuchamos, es invisible hacia afuera.
El entusiasmo, en cambio, se recontagia y se ve y genera un efecto de glow superpower que hasta hace poco había pensado que era solo confianza o autoestima y hoy, gracias a la charla con Mati, me di cuenta que es algo en sí mismo. Insisto, no demos por sentado el privilegio de sentir entusiasmo cuando sucede, estar agradecidos e intencionar más. Y si no está, saber que es algo muy propio del humano, que está en algún lugar y hay que buscarlo con pico y pala, a recuperarlo si estuvo y se fue diluyendo y a descubrirlo si es tierra desconocida. Que quizás, por antagónico a mí, me parece alucinante, y es la capacidad de la planificación extrema. Esa capacidad de diseñar mentalmente algo de forma muy detallada, previo a pasar a la acción. Digo diseñar porque creo que es una forma de ir materializando, visualizando las cosas antes de que la realidad ya entre a jugar y te cambie los planes de lo que vos querías en primer lugar. Mati es de esas personas, con una inteligencia muy específica para esto, para resolver mentalmente, para diseñar y poder hacerle lugar al detalle desde el momento -1. Yo, en cambio, me encuentro del lado opuesto y todo en mi caso se va dando a partir de lo que ya existe, desde lo posible. Me genera extra admiración esta capacidad porque no la tengo y porque creo que permite que uno diseñe más libremente o genuinamente, sin que lo práctico o lo real concreto de lo que se puede interfiera y vaya bajando la vara de lo que uno quiere. Para ajustar y adaptarse existe el mundo real, pero para flashear lo impensable está la imaginación. Podría afirmar que en Mati, lo que de chico fue una gran capacidad de juego solitario e imaginación, hoy de grande se convirtió en una capacidad de observación minuciosa y diseño mental. La sensación de que Mati, antes de materializar algo, ya sabe cómo va a quedar al dedillo porque lo fabricó en su cabeza. Una forma de crear que llamaría premeditación. Esto combinado con la intuición es una bomba. De las cosas más fantásticas que hay de conocer la historia y el detrás de escena de otros hacedores es descubrir aspectos diferentes a los de uno. Es abrir perspectivas de formas distintas de hacer o de abordar el hacer. Y como la capacidad humana de transformarse, de incorporar y de cultivar nuevas formas es infinita, siempre es alimento, siempre es data e inspiración que te traigan algo nuevo, que te inviten a hacerte preguntas que no te habías hecho antes y seguro contagiar un poco de ese glow que hoy entendí que se llama entusiasmo. Gracias por escuchar. Agradecemos a Huerta Coworking y Hernán Spaletta por el espacio. Josefina Rodríguez Egaña fue la host. La producción ejecutiva por Catril Varela. La producción y el guión estuvieron a cargo de Guido Villanueva e Iván Fernando Verón. Operación y montaje por Iván Fernando Verón. Identidad visual y comunicación estuvo a cargo de Catalina Luza, Yanela Bornissen y Victoria Brouchi. Música original a cargo de Hernán Spaletta. Si te gustó este contenido, seguinos en Spotify y espera las nuevas entregas. Puedes ir a nuestras redes y comentarnos qué te pareció. Hasta la próxima.